Bueno, ya lo puede ver en el streaming. El pelado simpático que está acá, a mi derecha, que está mirando para la cámara. Siempre a tu derecha. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, aquí presente, un fenómeno, la mejor voz de la legislatura. Un gusto. Y un tipo que admiramos mucho, que lo dijimos al principio del programa, un fiscal en serio, que para mí fue toda una sorpresa histórica, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha laburado, y por los enemigos que ha cosechado. Generalmente es cierto aquello que los enemigos que uno tiene te definen. Por supuesto que sí. Está con nosotros el querido, para mí, Matías Ederi. Hola Carlos, ¿cómo estás? Todavía fiscal. Todavía fiscal. Todavía fiscal en la ciudad de Rosario, una maravilla. El bloque no lo presentamos con el copete. ¿Ya lo presentamos con el copete? Sí. Ni lo escuché. Qué bestia que estoy hecho. Bueno, estamos aquí para charlar de justicia y política, en definitiva. Y digo que es el plato fuerte de hoy en La Voz del Grillo. Lo primero que te quiero preguntar, Matías, bien abierta la pregunta, ¿cómo evaluás el tránsito de estos últimos 2 años en tu vida, relacionando, por supuesto, lo particular con el proceso colectivo de la justicia y la política en Santa Fe? Bueno, es una evaluación amplia. Yo creo que fueron meses, años de trabajo en los cuales fuimos abriendo puertas sobre un montón de cuestiones a las que la justicia no llegaba habitualmente. Creo que empezamos a echar luz sobre un montón de cuestiones y situaciones que se hablaba mucho, pero que cuando se tenía que actuar, cuando había que avanzar en causas y en investigaciones judiciales no se hacía. Y creo que eso, movió muchísimo el avispero en todo sentido. Y se llevaron a lugares muy importantes y se echó luz sobre cuestiones muy importantes. Siempre, y lo hablamos con vos, Carlos, en muchos momentos, decir, si se quiere entender, por ejemplo, gran parte de lo que pasó en Rosario en los últimos 15 años, hay que ver el juicio de Alvarado entero. Esos casi 5 meses que llevaron a cabo ese juicio, porque en ese juicio se habló no solamente de lo que fue Alvarado, sino de lo que pasó en Rosario durante todo ese tiempo. Y eso se hizo con mucho trabajo, con un equipo de trabajo muy grande, de mucha gente, en la que generalmente las caras visibles éramos Luis Chavapietro y yo, pero éramos mucha gente trabajando en pos de eso, mucha gente comprometida con el trabajo. Y bueno, creo que en este punto del camino en el que estamos ahora, seguimos convencidos de que ese era el camino y eso era lo que había que hacer. ¿Por qué te quisieron hacer pedazos? Bueno, creo que exactamente por eso, por haber llegado y tocado intereses que habitualmente no estaban habituados. Uno se encuentra en este trabajo, en el trabajo de fiscal, con personas que están habituadas a que llegan a los estrados judiciales. Hay personas que saben que por sus labores, por lo que hacen, es probable que en algún momento lleguen y se sienten delante de un juez, y es probable que en algún momento terminen presos. Bueno, hay gente que jamás pensó que eso le podía pasar. Y cuando empezó a ver que las investigaciones los rozaban, las investigaciones llegaban cerca de ellos, reaccionan de la manera que reaccionan de manera corporativa, son grandes estructuras de poder que incluso se mueven de forma en que uno no tiene la menor idea. Bueno, en un momento encontraron una forma de hacer daño y lo hicieron. Hacer daño a mí personalmente, no digo las investigaciones que por suerte han quedado muy sólidas. Lo digo sólidas porque todas han tenido repercusión judicial y han tenido receptación judicial a través de sentencias muy importantes en todos los casos. ¿Cuándo fue el momento en donde descubriste que te enfrentabas a esas estructuras de poder? ¿En qué caso? No, evidentemente fue cuando nosotros empezamos a avanzar en la causa de corrupción político-judicial en torno al juego clandestino. Se le habla mucho de causa de juego clandestino, pero realmente nosotros lo que investigamos fue la corrupción en torno al juego clandestino. Y nosotros ahí vimos... esa causa es de corrupción política, no es de juego clandestino. Corrupción política judicial. Nosotros le empezamos primero a ver cómo la corrupción llegaba a la estructura misma del MPA y después vimos cómo avanzaba hacia lugares de la política. Ahí vimos de qué manera jugaban, vimos cómo los fallos que siempre eran favorables eran adversos, vimos cómo empezaban a haber operaciones a través de algunos medios de comunicación, cómo empezaban a broquelarse las cuestiones, cómo se empezaba en lugar de intentar discutir sobre lo que nosotros planteábamos, empezar a atacar a los investigadores con cuestiones, en la mayoría de las veces, que no tenían nada que ver con esa cuestión, y vimos que eso es lo que dificulta muchísimo, porque no solamente era
como digo, las personas puntuales a las que nosotros investigábamos, sino que había toda una estructura detrás que tenía que ver con incluso cuestiones que nosotros desconocíamos. ¿Te arrepentiste de algo, Matías? No, en cuanto al trabajo y en cuanto a lo que se hizo, yo no me arrepiento de nada. Sigo sosteniendo y sigo creyendo que fueron investigaciones y cuestiones muy importantes. Uno hace hoy revé todas esas cuestiones y vuelve a ver y ve notas que se han escrito, libros que se han escrito sobre el trabajo que nosotros hemos hecho, y vemos que realmente fue importante. Incluso modificación y formas de trabajo de la misma Fiscalía que se han hecho a partir de algunas investigaciones que hemos hecho. Yo, arrepentido nunca, sí uno puede rever algunas cuestiones sobre, en algún momento el caudal de trabajo a nosotros nos hizo cometer algunas desprolijidades en cuanto a la cantidad, era mucho el trabajo y a lo mejor haber hecho algunas cosas de otra manera, pero no arrepentirnos en cuanto a las formas ni en cuanto al contenido de lo que se hizo. ¿Hoy cómo estás dentro del MPA? No, yo estoy suspendido hasta el mes de agosto. ¿Hasta agosto? Hasta el mes de agosto. Bueno, voy ahí esperando volver, eso es mi situación. ¿Pero alguien te llamó, te dijo cómo volvés, a dónde volvés? No, bueno, yo creo que falta bastante todavía. Recién hay un proceso de transformación interna de la Fiscalía. Entiendo que hay varias áreas que se están fusionando, moviendo. Creo que cuando sea más cerca de la fecha me van a llamar, ¿no? Recién pasó un mes desde que es la suspensión. Me imagino que para julio me estarán convocando. ¿Hubo gente que dejó de llamarte? Sí, eso pasa siempre. Hubo muchos que sí, que me llaman, que me siguen llamando. Hay de todo en estas cuestiones. Por suerte la gente que yo pensaba que me iba a seguir llamando me siguió llamando, que eso es lo importante. No hubo nadie que me haya decepcionado. Incluso los que sabía que no me iban a llamar tampoco. con lo cual esas cuestiones son bastante particulares. Pero no, bueno, pasa siempre en estas cuestiones, cuando hay gente que habitualmente llama y después en un momento prefieren correrse, y hay gente que, como vos, Carlos, un día me sentaste y me dijiste, a ver, contame qué fue lo que pasó, nos sentamos en un bar, yo te conté, bueno, y básicamente me creíste, básicamente fue así, como eso yo creo que es la gente que uno le aprecia, los amigos, los que creen en uno, es sentarse y preguntar y tomar ahí la decisión que uno tenga que tomar, pero hay muchos que sin consultar prefieren, en realidad es muy habitual en algunas estructuras que la gente prefiere cuando hay un problema apartarse, porque lo único que quiere hacer es defender su quintita. Uh-huh. Los primeros días de marzo, cuando entre 5 y 10 bandas se pusieron de acuerdo momentáneamente para matar a 4 trabajadores jóvenes, esos días fueron terribles. Y en esos días terribles era increíble que la legislatura de la provincia de Santa Fe, muchos sectores de esa legislatura estaban pidiendo que, a mi entender, uno de los tipos más lúcidos y valientes de la investigación, como sos vos, estuvieras afuera. Se estaba discutiendo en la legislatura cómo destituirte a vos en medio de asesinatos que habían conmovido tanto la ciudad de Rosario, que hasta el día de hoy la ciudad de Rosario está quebrada. Para los que amamos Rosario, ver Rosario, que cuando salís de la radio a las 9 de la noche ya no existe más, porque la gente se mete en la casa por miedo, además de producirnos un profundísimo dolor, nos da muchísima bronca. Y eso pensó en marzo, y cuando en marzo más necesitábamos que vos estuvieras laburando con Luis Echapapietra, que lo mencionaste, y con otra gente muy importante, a vos te querían condenar. ¿Qué sentías en esos momentos? ¿Qué pensabas en ese momento? Seguramente te habría salido de la vaina, como para decir, muchacho, ve por acá. Sí, bueno, sí, por supuesto me salía de la vaina en cuanto a la investigación. También fue un momento de mucha decepción. Generalmente situaciones en las que uno lo atraviesan, me desilusionó mucho muchas cuestiones que pasaron en ese momento. Hay que hacer una doble lectura. También después, cuando la legislatura tuvo que trabajar en no destituirme, hubo mucha gente que lo hizo, a la cual me parece que hizo un trabajo serio. Yo lo dije cuando me tocó ir a declarar a la legislatura, que había muchos legisladores que habían hecho un trabajo serio y trataron de encontrar una salida política, porque eso es una cuestión política, sí. No se discuten pruebas, es una cuestión política, y encontró una salida diferente, por lo cual creo que hubo muchos legisladores que trabajaron seriamente para evitar que eso pasara. Pero la situación de desilusión que yo pasaba en ese momento, habiendo trabajado tanto, generalmente yo no me gusta
ponerme en situación de víctima, pero realmente yo me expuse mucho en mi seguridad, la de mi familia, No, pero aparte... la cuestión que estar pasando por eso fue una situación de mucha injusticia. Y sí, también traté de colaborar con las personas que estaban, diciéndole cuál era mi visión de lo que estaba pasando, hablando con algunos interlocutores. Luis, por suerte, trabajaba en esa investigación, así que le podía volcar lo que yo veía que estaba pasando, que tampoco fue muy lejos de lo que se terminó llegando al final, lo que yo veía cuando empezó toda esa sucesión de hechos. Sí, porque es realmente muy, muy doloroso. Aparte, yo creo que de hecho está siguiendo, aparecen de nuevo los autos quemados, la firma de los rosarinos es muy emblemática. Sí, lo que vos decís es así. El Rosario le pasó una cuestión que no se recupera. Incluso yo tengo mucha gente, familiares, amigos que viven afuera y no quieren venir. O sea, yo trato de convencerlos de que sí, bueno, de que vengan, pero es difícil también convencerlos, porque... Sí, muy difícil, muy difícil. Matías, ¿y dónde querés laburar cuando te levante la suspensión? No, bueno, eso, yo me puedo laburar en el mismo lugar. A mí me gusta hacer eso, me gusta investigar crimen complejo, delitos complejos, eso segura, sin duda me gustaría hacer eso. Veremos en qué instancia está la fiscalía, cuáles son la organización interna nueva, y veremos qué es lo que me toca. Ojalá en algún momento pueda volver a investigar esos casos. Ojalá, yo creo que realmente lo necesitamos. A mí me da mucha alegría volver a verte, que estés acá, que estés con ganas, que tengas ganas de laburar, que te sigan brillando los ojos. Eso habla de un buen tipo. Yo estoy convencido de eso. Pablo Oliver, ¿cómo anda usted? Pero muy bien. Diputado provincial. Muy bien. Tema 1. Con frío, hoy tengo frío. La pelada, ¿viste? La calvicie. Qué chico troglodita. Escúcheme, diputado. Justicia y política en la provincia de Santa Fe. Esta es la bolilla que le tocó. ¿Qué tiene que decir sobre la justicia y la política en Santa Fe? Bueno, parece que el caso de Matías justamente tiene que ver con un tema central que, primero, decir que se cumplen 10 años de la aplicación del nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe. Yo no reniego, creo que fue un avance enorme en relación al modelo anterior, que era inquisitivo. Primero eso, hay que destacar eso, porque todavía hoy hay quienes reniegan de este modelo, e inclusive algunos que resignan algunas posiciones. La modificación al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe fue una contrarreforma, por algo votamos en contra nosotros, y es una lástima que esté sucediendo. Muchas de esas nuevas reformas tienen que ver con el clima de época, sin ningún tipo de duda. Hay que seguir trabajando para fortalecer el Ministerio Público de la Acusación. Me parece que hay mucha hipocresía y poca vocación para hacerse cargo de lo que le falta al Ministerio Público de la Acusación. Esto que decía por ahí Matías, de que hay algunas situaciones que se dieron por la gran cantidad de trabajo que tenían para investigar, para producir, y la verdad que los recursos humanos, los recursos tecnológicos, y aparte hasta los recursos económicos con el que cuenta el Ministerio Público de la Acusación en áreas tan sensibles como, por ejemplo, la Agencia de Investigación de Delitos Complejos, ameritan que se tenga mayor atención. Y los mismos que critican hoy o que hacen una valoración de algunas investigaciones son los mismos que al momento de discutir, por ejemplo, el presupuesto que se le tiene que dar al Ministerio Público de la Acusación, después lo retasean. Por ejemplo, el año pasado, en el presupuesto del año, cuando discutimos el presupuesto general de gasto y recursos de la provincia para el año 2023, había solamente 10 cargos que se dispusieron para el Ministerio Público de la Acusación. Una vergüenza que solamente para el año 2023 se hayan determinado 10 nuevos cargos para el Ministerio Público de la Acusación. Yo ojalá que entendamos todos que la persecución del delito es posible, el mejoramiento de la investigación es posible si el Ministerio Público de la Acusación tiene mayor presupuesto y mayores herramientas para llevar adelante investigaciones que seguramente con buenos fiscales, como el caso de Matías, coincido, y otros fiscales más las herramientas que deben tener, seguramente va a mejorar
mucho más. Eso, digamos, como una valoración general. Después sí, en particular, nosotros por lo menos vamos a seguir insistiendo en que la ley 13.013, que es la que determina el régimen disciplinario y de valoración de la tarea que hacen los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, se reforme. Sin duda que la modificación a esa ley tuvo como objetivo disciplinar y controlar que los funcionarios judiciales, en este caso los fiscales, no investiguen la corrupción política. Y lo que pasó en el caso concreto de esta acusación que se le hace a Matías Ederi tuvo que ver con eso, con intentar disciplinar, dar otro mensaje. Ya ha pasado también con otros funcionarios judiciales, dar un mensaje claro de que con la política no hay que meterse. Hay actores que son quienes obviamente han realizado esa embestida, y bueno, es lo que hay que seguir peleando para que el Ministerio Público de la Acusación mejore y para que la ley 13.013 se modifique para que los fiscales por lo menos no tengan temor el día de mañana a investigar. Yo termino con esto. ¿Cuántos fiscales de ahora en más, después de lo que pasó con el caso de Matías, van a estar predispuestos a denunciar e investigar la corrupción política después de lo que pasó? Y la verdad que muchos lo van a pensar, y es lógico que lo piensen, porque seguramente pueden llegar a quedar fuera del Ministerio Público de la Acusación. Y termino sí con esto. No lo hizo únicamente la política, también lo hicieron algunos actores que son parte del Ministerio Público de la Acusación. A mí eso sí me llamó la atención. Yo tuve un rol dentro de lo que fue ese proceso, y lo que pudimos ver en que en realidad hay otros actores que son parte del Ministerio Público de la Acusación que fueron funcionales a esa estrategia de tratar de dar un mensaje claro. Fue Matías, pudo haber sido otro, en el caso este fue Matías porque fue una devolución por haber intentado investigar la corrupción política. Pero bueno, hay también dentro del Ministerio Público de la Acusación, y eso hay que prestar atención también. Es una pena que haya pasado, pero bueno, habrá que seguir dando batalla y las peleas que haya que dar para que, insisto, para que el Ministerio Público de la Acusación tenga las herramientas que corresponden, y para que el proceso disciplinario sea también llevado adelante por otros actores y no por la legislatura exclusivamente. Falta un minutito para la frontera de las 20. A las 20 tenemos la tanda, la clave de las 20, la noticia bomba de las 20, pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Se quedan un ratito más? ¿Puede ser? Sí, seguro. Vamos a hacer la tanda. Luego de la tanda vamos a hacer el bloque de fútbol con el señor Marco Brodoloni, que está aquí con nosotros, y después hacemos la segunda parte, el segundo tiempo, con Matías Ederi y con Fabián Palo Oliver. La pregunta para Matías después, que nos cuente cuál fue su experiencia con el actual ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, en qué casos lo vio actuar acá en la provincia de Santa Fe. Y para el señor Fabián Palo Oliver, más allá de lo que ha dicho, que lo ha dicho con absoluta sinceridad y con después podemos dar nombre también, el ánimo que lo caracteriza. ¿Vos estás seguro que a partidos como el radicalismo, el peronismo, el socialismo le interesa que haya justicia de verdad en la provincia de Santa Fe? Bien. ¿Me lo contesta después? Si puede ser. ¿Puede ser? Seguro. Sí. Y seguimos con nuestro diálogo de dos tipos excepcionales como son Matías Ederi y Fabián Palo Oliver. A Matías le habíamos dejado picando la pregunta sobre cómo conoció en toda su labor investigativa a quien es hoy el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, porque sé que se lo cruzó en varias de sus investigaciones. ¿Cuál podrías mencionar, Matías? Bueno, yo creo que la más trascendente, o que si vienen siguiendo los que siguen causas judiciales, es la causa Petroquímica Bermúdez. Petroquímica Bermúdez es una empresa química de la localidad de Capitán Bermúdez, que hoy por hoy el predio tiene uno de los pasivos ambientales más grandes de la provincia de Santa Fe, tal vez de Argentina.
es una de las causas de contaminación ambiental más peligrosas por el tipo. Hay agentes contaminantes que son altamente cancerígenos que se encontraron en el agua, en las napas, y en esa causa en la que nosotros investigamos y bueno, ya imputamos a los directivos de esa empresa, una empresa que pasó de varias manos, pero los que la tenían cuando cerró definitivamente eran una familia de apellido Taselli, famosos porque bueno, tuvieron vinculación con la causa Cuadernos, son los dueños de una fundición, Alto Horno Zapla, que es una de las fundiciones que más factura de la República Argentina. Para defender a ellos, uno de los abogados fue Cuñoli Barona, que los defendió en esa causa. De hecho los defendió hasta que asumió la causa, todavía no terminó, está en trámite. Hasta que asumió como ministro, era uno de los defensores de Petroquímica. ¿No te lo encontraste nunca como abogado de los narcos? No, como abogado de narco no, yo no tuve esa experiencia. Él defendió muy puntualmente eso porque él era realmente el defensor de Taselli. Sergio Taselli, una persona muy vinculada con todo lo que es el establishment económico. Para la gente de Rosario, para ubicarlo, Taselli se quedó en el momento de las privatizaciones de Menem con lo que fue la usina Sorrento, por ejemplo. Es una persona muy vinculada con el establishment empresarial de Buenos Aires. Claro. Persona que maneja mucho dinero y evidentemente esos son los tipos de clientes que en los últimos tiempos manejaba Cuñoli Barona. Por supuesto que cuando asumió renunció a la defensa, sigue con los otros abogados. Y ahí tenía una dupla de abogados excepcionales, el rey de la efedrina, Mario Roberto Segovia, que empezó siendo mozo de Poet allí en Provincial y terminó con un Rolls Royce en Fisherton, y tenía como abogado defensor aquí en Rosario al doctor Carlos Varela, gran literato también, Carlos Varela, pero tenía como abogado a nivel nacional a Cuñoli Barona. Sí, porque la causa tuvo una vinculación grande en Comodoro Pi. Claro. De hecho, el juicio fue allá. Claro. Si él lo detienen acá, Segovia, el juicio se hizo todo en Comodoro Pi, y ya es cierto que lo defendía Cuño. Yo en ese juicio me acuerdo, me tocó declarar como testigo en el juicio de Segovia porque Vos eras muy pibe. yo era muy pibe, yo era abogado de una empresa, era abogado, no era fiscal, era abogado de una empresa que era con la cual le hacía el transporte. Entonces tenía que declarar, bueno, tuve que ir a declarar como apoderado de la empresa, y ahí estaba Cuño como defensor de Segovia. No, un personaje. Este hombre es el ministro de Justicia de la Nación, al que, entre otras cosas, le debe estar llegando lo que sacó el juez Alurralde, con el cual iniciábamos el programa, que es este nuevo procesamiento a los integrantes del directorio de Vicentín, en medio de un contexto en donde el presidente dice que son héroes los fugadores de dinero. Lo de Alurralde terminará en un cajón. Estoy casi convencido que va a ser ahí donde va a terminar la causa del doctor Aldo Alurralde. ¿Qué te gustaría investigar? ¿Qué es lo que vos decís ahora, cuando vuelva en agosto? Esto me gustaría. Bueno, yo creo que las coyunturas, por supuesto que para mí la corrupción política, o sea, la gente que trabaja para el Estado y que se queda con dinero público es siempre el objetivo de investigación. Como dijo Palo, va a ser difícil investigarlo. Me acuerdo que cuando empezábamos con las investigaciones de corrupción, un operador político, una persona muy político, estábamos tomando un café con Luis y nos dijo: usted tiene que investigar los narcos, los problemas de la política los tiene que resolver la política. Y es un poco lo que decía Palo. Yo creo que es fundamental las causas de corrupción, porque tienen que ver con algo muy fundamental, que es en qué se gasta el dinero que aporta la gente y a dónde va esa plata, y si va realmente a donde tiene que ir o se la queda a otras personas. Yo creo que hay que ver si está, para que eso se pueda hacer, tiene que existir todo un consenso político, como existió un consenso político para investigar a la dictadura, para investigar esos crímenes. La política dijo: esto hay que investigarlo, no importa cómo. La política tiene que tener un consenso para permitir que se investigue corrupción, y ese consenso que implica que cada actor político, cada partido dice: la corrupción se empieza a investigar por los nuestros, no por los otros. Y eso es muy difícil, yo veo que pase. ¿Por qué? Porque, o sea, muchos de los partidos políticos dicen: sí, investigamos la corrupción, pero de los otros. La nuestra, hasta que no se logre ese consenso, que se logró con las causas sobre la dictadura, de lesa humanidad, hasta que no se logre ese consenso va a ser muy difícil investigarlo. Y si no, sí, todo lo que es la parte económica de las organizaciones, yo creo que ver de cómo se lava el dinero, dónde llega ese dinero, cómo se mezcla el dinero del mundo narco. Ahora con la ley de narcomenudeo tenemos
delito presente para hacer investigaciones de lavado sobre temas de narcotráfico en la provincia, de qué manera se junta con el dinero del comercio ilegal de cereales negros, a dónde va ese dinero. Yo creo que es hacia donde tiene que apuntar el Ministerio Público, si es que quiere construir un Ministerio Público que se salga de la media, y la media es atacar siempre a los mismos actores, que decir, intentar meter preso a las personas pobres que delinquen dentro de ese marco. Si queremos avanzar hacia una justicia que investigue también otro tipo de delitos vinculados con el manejo del dinero, la corrupción, bueno, tenemos que animarnos a hacer esas investigaciones. ¿Cuántas veces te amenazaron de muerte? Bueno, no sé, perdí la cuenta, pero como más de 10, seguro. Más de 10. Sí. ¿Alvarado es el gran narcotraficante de Rosario? De Rosario sí. O sea, es un narcotraficante de Rosario vinculado con la violencia. Hay grandes narcotraficantes, normal el caso del Delfín Zacarías, una persona que manejaba muchos volúmenes, él no estaba vinculado con la violencia. Nunca fui gatillero. Nunca fui gatillero, él solamente, bueno, Alvarado lo que hace es de los que mezclan violencia con narcotráfico, sigue el más grande por lejos. Pero sigue siendo el más grande de los de abajo. Sigue siendo el más grande de los de abajo, sin duda. ¿Y los de arriba? Y los de arriba son esas investigaciones que son difíciles. Procurar avanzado en algunas. Llegó a la investigación en la que tuvo la pata en Rosario de Peloso, que llegaba al clan Loza de Salta. Ahí ha habido algunas investigaciones que han avanzado sobre eso. Esperemos que ahora que la justicia federal ha instaurado el nuevo sistema acusatorio y ha ampliado la base del personal, pueda llegar a encontrar a los de arriba. No, sigue creyendo en arbolitos. Tiene esperanza, tiene esperanza. Yo no creo en nada de eso. No, ya sé, pero bueno, es que si no tenemos la obligación de ser optimistas, pero si no tenemos que hacer otra cosa. Es decir, yo creo en gente que está laburando en la justicia federal, que labura bien. Hay, por supuesto, claro, hay muchísimos. Pero lo que me da la sensación por la historia de la justicia federal, especialmente en Rosario. Pero hay un grupo de chicos que vienen con muchas ganas. Y bueno, yo tengo fe, he trabajado con ellos y la verdad que ganas tienen. Bueno, eso es buenísimo. Sí. Eso es buenísimo. Bueno, la pregunta que habíamos dejado picando para el señor Fabián Palo Oliver es, ¿en serio vos creés que el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el PRO en la provincia de Santa Fe quiere que haya justicia? Depende. Empezamos con un depende. Sí, depende qué entendamos por servicio de justicia y en todo caso qué justicia queremos. Claro, buenísimo. Me parece que esa es la primera reflexión que hay que hacer. Sí. A mí me parece central que para que haya justicia la política tiene que de una vez por todas discutir el financiamiento de las campañas electorales. Hay una asociación muy grande entre la impunidad, sobre todo con los ladrones de guantes blancos, con aquellos que lavan dinero, que son fugadores, con la política. El hecho de mirar para otro lado de la mayoría de los espacios políticos en la provincia de Santa Fe y en el país, por ejemplo, con la causa Vicentín, la estafa más grande de los últimos 50 años en la República Argentina, tiene que ver con que Vicentín es una empresa portante de la mayoría de los espacios políticos de la República Argentina y la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí sí decimos, a ver, queremos una justicia que termine con ese concepto de justicia clasista, donde si sos pobre, la justicia generalmente hace su trabajo, y así poblamos las cárceles de pibes y pibas pobres. Pero si queremos ir más allá, me parece que hay que discutir el financiamiento de las campañas electorales. Para mí es central. Tenemos hoy un presidente que es funcional justamente a que no mejore el servicio de justicia, a que siga la impunidad, básicamente porque es un tipo que está diciendo que a partir de ahora ni siquiera va a hacer los aportes a los partidos políticos que se vienen haciendo ahora por ley, que son los aportes por los votos que lograste en la campaña anterior. Nosotros no decimos eso. Creemos que cuando decimos que hay que discutir el financiamiento de las campañas electorales, que no tiene que haber aportantes privados. Claro. Las campañas electorales las tiene que sostener el Estado por dos cosas. Primero, para garantizar el piso de igualdad que justamente la Constitución Nacional establece, elegir y ser elegido. Porque si bien en Argentina hay un sistema de partidos políticos y para ser candidato tenés que ser candidato de un partido político, no todos tienen la misma posibilidad de ser candidato. Ese derecho de ser elegido no se consagra únicamente con la letra de la Constitución, se consagra con igualdad al momento de participar. En la provincia de Santa Fe,
los espacios políticos no tienen una igualdad de condiciones cada vez que van a una elección. Vos decís que nosotros no gastamos lo mismo que Puyaro. O que cualquiera de los candidatos que son potencialmente candidatos con posibilidad de ganar. Bueno, pero volviendo a lo que decía de Milei. Milei está planteando justamente algo que es funcional a que se siga profundizando los delitos de que nosotros decimos los delitos de guante blanco, que están asociados, bueno, a la fuga, al lavado. Entonces, hay que preguntar, a tu pregunta te digo, si los espacios políticos están dispuestos a discutir esto, sí queremos mejorar la justicia. Lamentablemente en la provincia de Santa Fe, cada vez que nosotros presentamos el proyecto, perdió estado parlamentario, no se trata, entonces la respuesta es no quieren mejorar la justicia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Matías, por último, ¿cuál es la esperanza que tenés? Bueno, yo, como vos dijiste antes, los que queremos a la ciudad y a la provincia tenemos la esperanza de que la situación en la que estamos desde hace tiempo se revierta. Es cierto lo que vos decís, yo lo percibo mucho, una ciudad vacía de noche, que no era así, era todo lo contrario, que eso se revierta, y eso se revierta a partir de un montón de trabajo, no solamente de quienes tenemos a nuestro cargo al ejercer la acción penal, sino a través de la política, de los comunicadores. También hemos tenido una serie de unos años en los cuales la situación de Rosario en seguridad ha sido la principal noticia de todos los medios de nuestra ciudad, lo que ha terminado convirtiendo la ciudad en lo que es. O sea, y a veces uno piensa y viaja a otros lugares y dice, no es que en estos lugares no se cometen delitos, es que nosotros pusimos al delito como la principal visibilización de lo que pasa en Rosario. Bueno, yo creo que si trabajamos entre todos y si todos nos ponemos de acuerdo, aún en los desacuerdos, hay esperanza de tener una ciudad mejor, de construir una ciudad mejor para todas las personas que quieren vivir acá. ¿Vos querés que tu hijo crezca acá en Rosario? Yo sí, quiero eso, y los quiero convencer porque mi hijo tiene 21 años y a los 21 años le pasan cosas y ve eso de no poder caminar tranquilo por la calle, no poder estar, y empieza a tener ganas de irse a lugares más tranquilos. Por eso lo quiero convencer. Qué bueno. ¿Cuál es tu esperanza, Pablo? Que tengamos un mundo más humano. No, con eso ya alcanza y sobra. Y después que Colón ascienda, que estamos jugando en la B. No, mentira, se acordó de Colón. Sabés que no soy futbolero. No, pues Carlito no puede creer que no vea fútbol. Digo, no veo más fútbol. Y era jugador, Que en serio, que tengamos un mundo más humano. Realmente dijimos que después de la pandemia, o creímos que después de la pandemia íbamos a ser mejor, y la verdad que la deshumanización que existe en el mundo, no es únicamente Argentina, Milei, en el mundo. Pero bueno, no hay que perder esa esperanza, y hay que trabajar justamente para que la sociedad sea más humana. Qué lindo gusto, por lo menos me di yo, ojalá que la gente lo haya sentido así. Dos tipos auténticos, valientes, lúcidos, sensibles, cada uno en su función. Matías Cederi como fiscal, que va a seguir siendo fiscal, y un querido compañero que descubrimos como además un gran amigo, un gran tipo, un gran dirigente político como es Fabián Palo Oliver, que ahora nosotros tenemos el lujo de cobijar, de abrazar en el Frente Amplio por la Soberanía. La verdad, una alegría. Y se dio esto, que estuvieran juntos por distintas razones. Así que para nosotros es un privilegio haberle presentado este capítulo a ustedes acá en La Voz del Grillo. Siempre cuando se enciende la luz de un estudio, decía Alberto Olmedo, él sentía que pasaba a Dios. A mí me pasa algo similar. Yo extrañaba mucho la luz que se enciende en un estudio de radio para hacer esto. No solamente volcar información, punto de vista, sino también la posibilidad de contarles quiénes son las personas que a uno lo hacen mejor de lo que uno es. Y generalmente están en esta mesa. Así que para mí ha sido un gustazo.